Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Prodware Ever, Observabilidad Inteligente para Gobernar tu Ecosistema Tecnológico. Mi nombre es Raúl Cacho, soy Azure Business Development en el área de infraestructura y de ciberseguridad y podéis contactarme para cualquier duda que tengáis. El reto de la visibilidad. Las organizaciones cada vez tienen más suscripciones de Azure, más servicios de M365, tenemos SharePoint, tenemos toda la suite ofimática, aplicaciones de negocio, como puede ser un ERP, un CRM, Dynamics, y está todo bajo un poco de caos donde no hay una vista unificada y lo que al final está generando puntos ciegos operativos de tanto seguridad, coste y una visión no integradora de todo el ecosistema. Al final también las empresas no utilizan el 100% de las licencias contratadas, no pueden ver exactamente qué funcionalidades han comprado y qué se está utilizando y cuánto de aprovechadas están. Y pasa exactamente lo mismo con la parte de los entornos con múltiples suscripciones. No hay una observabilidad centralizada, los equipos al final solamente reaccionan en vez de prevenir y esto genera pues mayores costes ocultos, riesgos en la seguridad y un problema a la hora de poder gestionar todo el ecosistema de IT. ¿Qué es Prodware AI Observer? Prodware AI Observer es una plataforma web integradora donde vamos a consolidar toda la observabilidad de todo el ecosistema Microsoft en un único panel. ¿Qué hablamos cuando hablamos de toda la visibilidad de tu ecosistema de Microsoft? Todo lo que tiene que ver con infraestructura, es decir, si tenemos Azure, si tenemos toda la parte de control de Azure Monitor, Azure Cost Management, todo el inventario, Azure, toda la capa de seguridad de Defender, Advisor, etcétera. Toda la capa de productividad, si tenemos M365, toda la suite ofimática, Exchange, SharePoint, toda la capa del Admin Center, de licenciamiento, Entra ID, etcétera. Y también vamos a hablar de negocio, es decir, Dynamics, Finance and Operation, Business Central, Purview, Data Factory, Fabric o cualquier módulo ad hoc. También el Prodware Server va a integrar nuevas funcionalidades que están viniendo de Microsoft, como por ejemplo el Agent 365 para la gobernanza de los agentes y la seguridad de los agentes, así como otras integraciones multinube, como pueden ser integrarnos con AWS o con Google Cloud, para poder tener diferentes servicios desde un mismo panel. El Prodware Observer es una observabilidad 360. Como podemos ver, tenemos un panel donde vamos a poder ver toda la capa de arquitectura, toda la capa de seguridad, de licencias, de datos, de recursos Azure, una capa de gestión de gobierno, una parte de Business Applications y, por supuesto, esto está incorporado con inteligencia artificial. Tanto la plataforma en sí misma como una funcionalidad llamada el Prodware AI que nos va a generar informes a partir de la IA. ¿Qué va a tener el dashboard? Vamos a tener tres sabores. Tenemos un sabor estándar, donde lo que nos va a ofrecer es todo lo esencial de Azure, donde vamos a poder poner el dashboard integrador, toda la capa de inventario de Azure, con el catálogo completo de recursos, suscripciones, los tipos, el Azure Advisor para ver recomendaciones de costes, de seguridad, de rendimiento, etcétera. Toda la capa de costes, seguimiento de gastos, forecast, qué es lo que nos está consumiendo más y por supuesto Defender for Cloud. Defender for Cloud se integra ya en sí mismo con AWS, Google Cloud o servidores on-prem. Por lo tanto, toda la capa de seguridad del cloud, incluso extendida a otras nubes o servidores on-prem, también lo vamos a poder ver. Si seguimos avanzando un poquito en el nivel, vamos a tener toda la capa de M365 y toda la capa de Defender. Ahí ya incluiríamos todo lo que tiene que ver con SharePoint, licencias, uso, toda la parte de gobierno y también meteríamos la parte de Entra ID, Identity Protection, PIM, accesos condicionales y cualquier tema de Defender. Y si subimos un poquito el nivel, nos vamos a encontrar con el 360 completo, donde podemos ya incorporar cualquier módulo que la empresa necesite. Podemos hablar de Fabric, Data Factory, Dynamics,
toda la seguridad de los endpoints, si tenemos Intune, Defender for Endpoints, toda la capa de datos como Purview, DLP, Risk Management, también toda la parte de e-discovery y auditorías y por supuesto Exchange, SharePoint, etcétera. El agente, tenemos también en este mismo dashboard un agente que nos va a dar información sobre lo que tengamos enganchado. Es decir, si tenemos 5 módulos, por ejemplo, el de arquitectura, seguridad, datos, etcétera, este agente consultor lo que va a hacer es tener una persona incorporada en el dashboard, que va a ser experto en lo que pongamos. Esta gente lo que va a hacer es recopilar toda la información, analizar los datos que están enganchados a este dashboard, recomendar acciones y ejecutar esas acciones en un roadmap que se asignará. Esta gente lo que va a ser es tu experto de confianza según los módulos que haya en la plataforma. Ahora lo vamos a ver en detalle con una demo para que entendáis un poco cómo es el agente más cómo se incorpora con todo el dashboard. El agente lo que sería pues un chat incorporado en el dashboard donde tú le puedes ir preguntando que te haga un informe completo de seguridad, que te lo genere en HTML y te va a recopilar toda la información y te lo va a generar en tiempo real en un HTML, en una web, etcétera. Lo que nos va a ayudar esto es a gestionar eficientemente los recursos en la nube, a ofrecer recomendaciones inteligentes para poder ahorrar costes, optimizar recursos y eliminar gastos innecesarios. También a resolver alertas de seguridad. Vamos a enganchar al final todas las alertas que tengamos de nuestra compañía y así poder ver desde un vistazo qué está ocurriendo en la compañía. Y por supuesto lo que va a hacer es mantener un entorno en la nube seguro, conforme y rentable, asegurando siempre que los recursos se utilicen de forma óptima y por supuesto segura. Este copilot incorporado dentro del dashboard lo que nos va a generar son diferentes informes y estos son algunos ejemplos. Ahora veremos en demo cómo quedarían, pero le puedes pedir un informe de inventario de la arquitectura donde te haga un mapa completo de recursos, suscripciones, tipos y proyecto. Le puedes decir que sea experto en FinOps, es decir, optimización de costes, que te haga el forecast mensual, que lo compare con el anterior mes para ver en qué se está desvariando el gasto. También que haga ver toda la parte de qué está cubriendo mayor gasto en la compañía y, por supuesto, potenciales ahorros, como por ejemplo meter reservas, right sizing, etcétera. También le puedes decir que sea experto en seguridad, al final que nos haga una puntuación de seguridad de nuestro tenant, vulnerabilidades críticas, si estamos siguiendo el objetivo, como por ejemplo si estamos siguiendo el Esquema Nacional de Seguridad o si estamos siguiendo la ISO 27001 o otras normativas. También que nos mire toda la capa de gobierno, rendimiento de los sistemas, SLAs, métricas de disponibilidad, latencias, cumplimiento, etcétera. Y algo muy importante es la administración del tenant, como por ejemplo que te haga un análisis de uso de las licencias real versus licencias contratadas. Si al final estamos teniendo una licencia que está por encima de las capacidades que estamos utilizando, o bien bajemos esa licencia o bien saquemos provecho de esa licencia, como incorporando pues todas las medidas que ya tiene incorporada esa licencia para poder garantizar pues que estás utilizando el 100% de esta licencia. Al final el dashboard lo que nos va a hacer con los agentes es transformar toda la operación IT. Vamos a dejar de ser reactivos, vamos a pasar a ser proactivos, vamos a generar ahorros y vamos a reducir riesgo. Tendremos al final menos alertas, todos los workspaces consolidados, todo el ecosistema de Microsoft en un mismo sitio, incluso más allá del ecosistema de Microsoft. Todo lo que tenga API lo podemos incorporar, posturas de seguridad más robustas y maduras y mejoradas. Y por supuesto, los tiempos de provisión al final van a reducirse debido a que toda la gente te va a ayudar a decirte qué máquinas tienes que subir o cómo reducir o cómo puedes incorporar los recursos de una manera segura. Vale, vamos a ver ahora todo esto en tiempo real, en una demo, para poder analizar bien exactamente qué es esto del Prodware AI Observer. El Prodware AI Observer, como hemos dicho, es un panel integrador.
Este panel lo que va a tener son diferentes módulos como arquitectura cloud, seguridad, gobierno, toda la suite de M365, Business Applications, datos y recursos. Cada uno de estos módulos en la pantalla de inicio los podemos tener o bien activos o no tenerlos activados. En mi caso, tengo todos los módulos activos para poder hacer esta demo y enseñároslo. Estos módulos lo que va a tener es cada uno de ellos unas diferentes secciones donde le puedes gestionar a diferentes usuarios a qué secciones pueden o no pueden ver. Para ello hay una gestión de usuarios donde lo que podemos es editar los permisos que pueda ver, por ejemplo, generar informes o de la arquitectura solamente que vea la parte de costes porque es nuestro especialista en FinOps o de la parte de seguridad que no se tiene que enterar o sí se tiene que enterar porque es nuestro SOC especialista. Y así con todos los módulos que tenemos. Una vez que ya tenemos a los usuarios que van a utilizar la plataforma con los permisos necesarios, siempre yendo al mínimo privilegio, es decir, no demos permisos a usuarios de más, vamos a analizar un poco qué cosas nos puede ofrecer este dashboard. Vamos a hablar primero de la arquitectura. Dentro de la arquitectura, Microsoft te enseña que la mejor manera de ver una arquitectura es mediante la metodología WAF, que significa Well Architecture Framework. Esta arquitectura lo que nos va a hablar son 5 pilares. Fiabilidad de tu plataforma, seguridad de la plataforma, excelencia operacional, rendimiento y optimización de costes. Aquí nos va a dar una serie de medidas y nos va a decir las acciones recomendadas que deberían de hacerse. Por ejemplo, en torno a la disponibilidad, nos va a decir todo lo que tendríamos que mejorar o aquellas que tienen mayor impacto. En este caso, al final los datos están moqueados para que salgan información, pero tendríamos toda la información real de tu plataforma. Lo mismo pasaría con la seguridad. Por ejemplo, tendríamos algunos SQLs que tienen los Public Endpoints Enabled, significa que no están, que están expuestos a Internet. Y por lo tanto, aquí lo que te está diciendo es que pongas un Private Endpoint para que lo puedas activar porque esto puede ser un impacto. Si lo quisiésemos ver en el portal de Azure, no habría más que simplemente ver la medida que te está recomendando este portal e ir al portal de Azure para que lo puedas directamente remediar el error. También podemos ver todo lo que tiene que ver con Defender. Entonces, en un vistazo, toda la arquitectura nos va a decir cómo estamos a nivel de puntuaciones y cómo podríamos mejorarla. Esto diréis, bueno, nos lo dice un poco el portal, vale, pero no es solamente lo que nos dice Microsoft, es que va mucho más allá. Por ejemplo, nos va a decir también el advisor, todas las recomendaciones por categoría que hemos visto anteriormente y las distribuciones por impacto. También podemos monitorizar todos los recursos. Vamos a ver todo lo que tenemos montado en Azure y vamos a ver las recomendaciones y el impacto que esto tiene a nivel de nuestros recursos y qué medidas también podríamos mejorar. Por ejemplo, pues aquí tenemos un modo de ingesta de Log Analytics que está desactivado, que tiene una retención de 90 días que podríamos aplicar. Y lo mismo con recomendaciones de observabilidad. Te dicen recomendaciones, por ejemplo, que tienen impacto medio, donde puedes configurar un Network Watcher, que sería para ver toda la conectividad de red, y lo podrías activar yendo al portal de Azure. Si queremos ver costes, también está enganchado en este portal. Veríamos en un vistazo cuánto coste llevamos en esta suscripción. Bueno, podemos ver esta suscripción o todas, ¿vale? Podemos, por ejemplo, seleccionar si queremos una u otra. En este caso, vamos a ver todas las suscripciones que tiene nuestro tenant y vamos a poder ver el coste que estamos repercutiendo, los servicios que están implicando en ese coste y las suscripciones que nos están dando este coste. Vamos a poder ver qué servicios son los que nos están generando mayor costes y las recomendaciones de optimización. Por supuesto, aquí podemos ver también en un vistazo que de cada suscripción, qué recursos es lo que nos está consumiendo dinero para poder optimizarlos y aquí nos va a dar todo el detalle de los costes. Vamos a hablar ahora de la protección del cloud.
Como hemos dicho, Defender for Cloud se puede extender a on-prem o se puede extender a nubes como por ejemplo AWS o Google Cloud. Esto va a tener unas alertas de categoría y también te va a dar recomendaciones a nivel de seguridad del cloud. Podemos filtrar por alta, media o baja y podemos ir poniendo todas las medidas de recomendaciones que nos vayan dando los datos. Y por último, nos va a dar un resumen de seguridad con los impactos que son más críticos en nuestra compañía y las políticas que están incumplidas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos políticas a nivel de compañía que son incongruentes o que no tienen sentido o que se están incumpliendo, nos lo va a decir también este dashboard. Y aquí vamos a poder ver, por ejemplo, hallazgos como Key Vaults, Storage, Network Security Groups, donde vamos a poder ver si están encriptados, si tenemos red pública, la parte de accesos y si tenemos soft delete activado y la retención. Todo esto es totalmente configurable y adaptable a cada cliente. Si el cliente necesita ver en la parte de arquitectura cloud las medidas de seguridad, las podemos poner como lo primero. Si lo que necesita es ver los costes, se puede poner. Si necesita un detalle amplio de los costes, lo podemos generar. Todo es configurable. Vamos ahora al segundo módulo, seguridad. En seguridad vamos a ver toda la capa de seguridad de lo que es Zero Trust. Esto lo que nos dice es, tenemos diferentes pilares, como por ejemplo la identidad, los datos, las operaciones, los dispositivos, y vamos a entender desde un mismo panel toda la capa de seguridad. En este caso, en identidad podemos ver todos los usuarios que tenemos activos, si tienen MFA, cuántos usuarios invitados están en nuestro tenant y cuántos hay sin MFA, que se hayan sido denegados. Podemos ver los signs-in por aplicación, a qué están accediendo, y podemos ver también por país quiénes están accediendo. También, si tendríamos categorizados los departamentos en algún tag, lo podríamos ver. Y aquí podríamos filtrar, pues si tenemos usuarios con MFA, sin MFA, si las cuentas están deshabilitadas con MFA, si tenemos alguna licencia asignada, etcétera. Podremos ver también los usuarios que tienen Global Admin o los usuarios que tienen Application Administrator o los perfiles, los privilegios que tiene cada grupo. Y podemos también ver los sign-ins sin MFA y los sign-ins con MFA denegado. Por supuesto, si tenemos algún service principal con permisos o usuarios invitados inactivos, también lo podemos ver. Y cualquier tema relacionado con la identidad puede ser puesto. También tenemos toda la capa de Purview. Purview es la parte de protección del dato, gobierno del dato, protección, todo lo que tiene que ver con el entorno de los datos, la seguridad. Por lo tanto, aquí también podemos ver pues, las categorías de compliance, la puntuación y podemos ver si tenemos eDiscovery alertado, os DLPs o todas las data sources que están conectadas y podríamos ver las etiquetas, podríamos ver si están subiendo documentación y credenciales a datos donde no se deberían de subir, etcétera. También tenemos toda la capa de Sentinel, que es nuestro sistema CIEM SOAR automático, donde podríamos engancharlo, ver incidentes abiertos de los últimos 7 días o del último mes, etcétera, cuáles son las alertas activas y los conectores activos. Podríamos ver también los servicios desconectados y todas las reglas de las alertas. Por último, podríamos ver tanto Defender for Endpoint, que sería toda la protección de los dispositivos, cuántos tenemos incorporados, cuántos son compliance, si tenemos Windows, Linux, iOS, Android, etcétera, y cómo lo estamos administrando. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos un firewall, etcétera, o cualquier dispositivo que pueda ser descubrible. Y lo último que tendríamos en el apartado de seguridad es la suite de Office, que aquí veríamos toda la parte de phishing y ransomware. Si hay correos reportados como phishing, amenazas que han sido detectadas, si hemos hecho alguna simulación a nuestros usuarios internos donde esta simulación requiera
que hayan pinchado un link malicioso, pues aquí aparecería la tasa de clics, etcétera. Y aquí veríamos todo el tráfico de mails, si ha habido malware, phishing, spam, cuántos han sido limpios, etcétera. Y activaríamos todo el Safe Links y Safe Attachment, que esto lo que querría decir es que antes de que se mande un correo con un link o con un documento adjunto, que sea analizado por Defender for Office. Una vez terminado el módulo de arquitectura y de seguridad, vamos al módulo de gobierno. Aquí podríamos ver nuestros SLAs, nuestros KPIs más de compañía. Tendríamos todo lo relacionado a esos KPIs que necesitemos controlar, las tendencias y la distribución de los SLAs por tier. Por ejemplo, aquí podríamos ver en un vistazo rápido de los últimos 30 días los servicios que tenemos. Podríamos ver el SLA comprometido, el uptime real y el estado, si ha habido algún problema o algún incidente. Y aquí veríamos todos los incidentes registrados en el periodo analizado, en este caso los últimos 30 días. Por ejemplo, un app service de producción ha tenido una duración de 42 minutos con una severidad crítica donde no se ha roto el SLA, pero ha habido un problema que habría que haber analizado. Vamos a la capa de M365, que esta es bastante interesante. Vamos a ver toda la capa de licencias y el uso. En este caso tendríamos usuarios, 2.500 usuarios prácticamente, cuántos tienen licencia de esos usuarios, cuántos están deshabilitados y cuántos no tienen licencia. Y aquí podríamos ver en un vistazo todas las licencias que tenemos y cómo se están utilizando. Por ejemplo, la Microsoft 365 E3. Pues en este caso te dice que tenemos uso al 100%, tenemos sin margen para nuevas altas, se han retirado 21 asignaciones y te va diciendo diferentes informaciones sobre este tipo de licencias. Y nos está diciendo que tenemos un estado crítico. También tenemos Power Platform, Project Professional, todas las licencias de Microsoft en un mismo sitio y lo que nos va diciendo es cuántas se han comprado, cuántas están activos, cuántas están deshabilitadas y el porcentaje de uso que se le está dando. Por ejemplo, si en Microsoft 365 no estás utilizando todas sus capacidades, te lo pondría, como por ejemplo en este caso el Power Platform Automate Free. Perfecto, vamos ahora al Exchange, buzones. Vamos a ver toda la capa de buzones. ¿Cuántos buzones activos tenemos? El almacenamiento que está usado, la cuota que tenemos y los emails enviados en los últimos 30 días. Aquí podríamos ver el tráfico de correos en los últimos 7 días de cuánto han sido recibidos y enviados y podríamos ver qué usuarios tienen más almacenamiento y están consumiendo más para ver si están sobredimensionados o infradimensionados o si bien hay que ver el por qué están utilizando tanto almacenamiento. Lo mismo podríamos hacer con SharePoint. Podríamos ver sitios activos, el almacenamiento de SharePoint, los usuarios activos y toda la parte de OneDrive. Podríamos ver los sitios, irnos a los diferentes links de nuestro SharePoint y hacer un análisis y una auditoría de todo lo que tiene que ver con SharePoint. Hemos terminado el módulo de M365. Esto también nos podría dar otras aplicaciones como por ejemplo Teams o si tenemos diferentes OneDrive for Business, Jammer, Viva Engage, todo lo que tengamos que utilicemos lo podemos meter. Vamos ahora a Business Applications. Aquí toda la capa de Dynamics, Business Central, etcétera, la podríamos incorporar. Veríamos los recursos por tipos, los app service, las integraciones, los riesgos y podríamos ver los requests versus excepciones en los últimos 7 días. También podríamos configurar diferentes paneles personalizables dependiendo del uso que le queramos dar. Y en este caso, por ejemplo, podríamos ver la integración a nivel de plataforma de los diferentes Logic Apps con los conectores y el estado que han tenido. Veríamos lo mismo con Business Central y si tuviésemos Grafana para partes de monitorización y observabilidad, también lo podríamos incorporar. Y por último, vamos a la capa de datos. Aquí podríamos poner toda la capa de Azure Data Factory como plataforma de datos o bien Fabric, que podríamos tener cuántos workspaces están trabajando, los datasets, cuántos notebooks, nuestra capacidad y las recomendaciones que nos está dando, en este caso, Fabric o Azure Data Factory. Todos los paneles los podríamos poner, modificar y cambiar en función de las necesidades.
Próximamente también vendrá dentro de Control Plane una capa de Agent 365 donde nos va a generar todo el gobierno y la seguridad de los agentes, que como sabemos, toda la capa de agéntica es algo que está a la orden del día y que no podemos olvidarnos y tenemos que tenerlo también desde un mismo panel para poder gestionar todo el control. Si bien dices, este dashboard nos da mucha información, quiero ver dónde está aquí la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial de este dashboard viene en función de este botoncito de aquí, que se llama Prodware AI. Es un agente creado especialista en los módulos que tengamos contratados. Si tenemos el de arquitectura, seguridad, control plane, etcétera, esta gente va a embeber todos los datos que le hayamos pasado. Cuantos más datos, mejor. Y es un agente totalmente creado desde Prodware, no es Copilot, no es un agente estándar, es un agente especialista en los módulos y lo que le puedes preguntar son diferentes preguntas sobre los módulos. Por ejemplo, qué recursos tengo, cuál es el coste, etcétera. Pero puede ir mucho más allá. Por ejemplo, en mi último historial le he preguntado si me puede hacer un análisis de FinOps completo que me lo genere en HTML y que me dé toda la información de mi tenant a nivel FinOps, como si fuese experto en FinOps. Aquí me va a decir los diferentes pasos, etcétera, etcétera, y le podemos dar a ver informe. Este está abierto, mayo 2026, un análisis de FinOps. Este resumen nos va a dar un resumen ejecutivo. ¿Cuál es nuestro gasto? Nos estamos viendo que tenemos un 5,8% de incremento versus abril. Vemos el incremento, o sea, el mes anterior, una variación y los ahorros potenciales mediante el advisor. También vamos a ver qué recursos están huérfanos, application sin tag, recursos sin tag y presupuestos configurados. Vamos a analizar un poco los costes. Pues aquí vamos a poder ver, por ejemplo, todas las suscripciones y en qué se están gastando comparado con el mes anterior. Aquí vemos que está habiendo unas desviaciones en función de algunos recursos. Pero queremos entender cuáles son esos recursos y cuáles son esa parte de las suscripciones. En este caso, pues por ejemplo, podríamos ver todas las suscripciones, el estado y en qué ha variado. Ok, pero yo necesito más, una tendencia y comparativas y oportunidades de ahorro. Pues veríamos en la evolución, tendencia estimada de este mes y cómo podríamos ahorrar. El ahorro potencial viene sobre todo porque podemos poner Reserved Instances o Cosmos DB Reserved Instances o unos Saving Plans. Y aquí nos va a decir las recomendaciones para poder hacer ese ahorro y con el ahorro que supondría tener esto activado. También podríamos ver los recursos huérfanos. En este caso veríamos los recursos individualmente y podríamos ver recursos huérfanos, que son recursos que no están enganchados a ningún lado, simplemente se están pagando, pero por ejemplo ha sido una máquina virtual que se ha pagado y ahora mismo pues el disco no se ha borrado y por lo tanto nos está consumiendo dinero mensualmente. En este caso, por ejemplo, es un disco que no está, está enganchado a nada y por lo tanto nos está generando pues también un coste al mes. Vamos toda la capa de auditoría de tags. Los tags son las etiquetas que se le ponen a la suscripción para poder entender tus recursos. Aquí lo que nos está diciendo es que tenemos un 4%, no hay tags incorporados y por lo tanto deberíamos de hacer una mejor gestión del gobierno de estas suscripciones. Toda la capa de presupuestos y alertas y lo interesante es la parte de arquitectura y topología. Aquí nos va a decir nuestra topología del tenant, cómo está montado cada suscripción y qué tiene incorporado. Toda la capa de arquitectura de red también lo podemos ver y podríamos identificar el stack tecnológico que hay por debajo. Si hacemos una evaluación de FinOps, lo que nos va a decir es que tenemos una puntuación de 28, pues esto es de un 0 a 100, veríamos que estamos en una puntuación baja y no hay presupuestos, no hay reservas, ni saving plans, los recursos no tienen tags, etcétera, y nos está diciendo y nos va a decir cómo podemos mejorarlo. Para eso podemos pedirle que nos haga el plan 30, 60, 90, donde nos va a decir pues Quick Wins, donde podríamos empezar ya a hacer
unas mejoras instantáneas y luego un poco más a largo plazo, pues un medio plazo con una optimización de compromiso y un poco más avanzado la parte de right sizing. Y por supuesto nos va a decir las recomendaciones críticas de alto impacto a nivel de ahorros de costes. Todo esto es lo que nos ofrece este agente incorporado en la herramienta. Pero como he dicho, podemos ir más allá. Aquí le he dicho que sea un especialista en FinOps, pero también le puedo pedir que me sea un especialista en seguridad. Imaginad que tenemos que mandar un reporte a nuestro director para darle toda la seguridad de nuestra plataforma o nuestra seguridad expuesta a Internet, etcétera. Pues le podríamos pedir un informe de este mes que nos vaya diciendo lo mismo. Diferentes informes. Por ejemplo, en este caso podríamos ver cómo está nuestro tenant a nivel de Secure Score global, cuál es nuestra superficie pública expuesta. Por ejemplo, aquí tenemos unos SQLs expuestos, un storage account con riesgo y podríamos ver exactamente cuáles son y cuál es el estado crítico o si es medio o si es bajo. También podríamos ver pues, la parte de los key vaults y todo lo que tenga riesgo detectado. Por supuesto, también podríamos ver toda la capa de identidad y de accesos, la gestión de las identidades, los servicios principales y las cuentas guest, ausencia de PIM, que al final esto lo que nos da es accesos, pues unos privilegios durante un cierto periodo de tiempo, etcétera, y todo esto aparecería. También la capa de datos y de cifrado, pues toda la capa de Purview aparecería y por supuesto toda la capa de red y perímetro. Nos va a dibujar nuestra topología cero tras objetivos, donde nos diría cómo podemos hacer esta arquitectura y los pasos para ir mejorándola. En este caso, por ejemplo, pues los private endpoints para los key vault no están ausentes, o para los SQLs tenemos un activo para los ACRs, etcétera, y te va diciendo cómo podríamos mejorar para conseguir una topología de red segura y cero trust. También toda la capa de cumplimiento y políticas, cuáles son nuestras políticas de compañía, cuáles son los recursos que no son compliance, etcétera, etcétera, y cómo podríamos conseguir esas políticas. Alertado de incidentes, si tuviésemos enganchado toda la capa de Sentinel o una herramienta SIEM, ya puede ser de otros fabricantes. Y por supuesto, el modelo Zero Trust. El modelo Zero Trust lo que nos va a decir es la madurez por los pilares, identidades, dispositivos, aplicaciones, datos, infra y red. Y nos va a decir el objetivo a 12 semanas de cómo podemos llegar a eso. Para eso nos hace una hoja de ruta donde podemos ver en 12 semanas cómo podemos ir de a poco creciendo en el ámbito de la ciberseguridad, en todos los niveles, tanto identidad, aplicaciones, etcétera, de cada pilar de Zero Trust. Todo esto, estos informes son en HTML, pero los podríamos guardar en nuestro dispositivo para poder mandárselo a la persona que se necesite. Una vez que tenemos los informes y el agente, lo único que nos quedaría es poder explotar los datos, poder entender la situación de tu compañía y poder tener toda la visión unificada. Con el Prodware AI lo único que vamos a hacer es darte más información y recomendaciones y un mapa de cómo podemos mejorar nuestra plataforma en cualquiera de los ámbitos que hayamos puesto en el AI Observer. Si tenemos 3 módulos, el agente será especialista en esos 3 módulos. Si tenemos 4, 5 o 6, el agente será especialista en esos 6 módulos. Eso es todo. Hasta aquí ha sido el Prodware AI Observer. No sé si tenéis algunas preguntas y respuestas y muchísimas gracias por atenderme y, y eso es todo. Espero que os haya gustado la plataforma. Mi nombre es Raúl Cacho y me podéis contactar en mi email para cualquier duda, demo personalizada o bien para que os enseñe la plataforma con un poco más de detalle en cualquiera de los módulos que hemos visto. Tenemos 2 preguntas. Vale, ¿el agente va ligado al módulo que contratas?
El agente, correcto, va ligado al módulo que contratas. Si tenemos un módulo donde solamente has contratado la parte de Purview, el agente lo que será es especialista en ese ámbito. No significa que no te pueda dar información de mejores prácticas de otros módulos, pero claro, al no tener los datos activados, no va a poder ser totalmente verídico los datos que te va a dar de los otros módulos. Te puede, por ejemplo, decir, oye, de la parte de arquitectura hacer esto, esto y esto, pero claro, en función de las mejores. Vale, esto es todo. Las siguientes preguntas, si tenéis alguna, las responderemos por correo y muchas gracias por asistir al webinar.